Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que el Cuerpo Policial de Aruba y el grupo de antinarcóticos dieron un duro golpe a un grupo de colombianos que estaban transportando cocaína desde Colombia. En esta acción relámpago se detuvieron 7 personas y se confiscaron 40 kilos de cocaína. Un grupo de colombianos, algunos residentes de la isla y otros que viajan de Colombia hacia acá, quedaron detenidos imputados por los cargos de tráfico de estupefacientes. El grupo policial junto a los agentes antinarcóticos dieron un duro golpe en una acción relámpago confiscando 40 kilos de cocaína. En total se detuvieron a 4 personas, de las cuales 4 fueron retenidas en Barcadera. El barco Catalina procedente de Colombia fue confiscado encontrando una gran cantidad de kilos en su interior. Las investigaciones continuaron y ayer se dio la estocada en Pontón, donde se hicieron las otras 3 detenciones. A estas 3 personas se le confiscaron más kilos de cocaína dentro del auto en que se transportaban. Después de un exhaustivo seguimiento, confiscaron la otra cantidad de kilos en el hogar de uno de los detenidos. Gracias a la rápida acción tanto del cuerpo policial como el departamento K9 y el departamento de antinarcóticos, se logró hacer esta detención que muy seguramente es un golpe bajo a esta red de traficantes de drogas. El gobierno venezolano denunció que al menos el 40% de los alimentos producidos en ese país son llevados a Colombia a través del contrabando. El presidente Nicolás Maduro anunció que en febrero se realizará en Zulia una cumbre binacional sobre este tema. Después de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos en el marco de la cumbre de la CELAC, el presidente Nicolás Maduro anunció que el próximo mes de febrero se realizará en el estado Zulia una cumbre binacional con Colombia para abordar el tema del contrabando en la frontera. El plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Le vamos a meter las tenazas así al contrabando y lo vamos a triturar. Vamos a triturar a los contrabandistas. Esta semana militares venezolanos incautaron más de 100 toneladas de alimentos que serían enviadas de contrabando a Colombia. 11 personas fueron detenidas en el operativo. Las autoridades prometen aplicar todo el peso de la ley. Nosotros no podemos permitir que el contrabando siga dañando el consumo y la vida de los venezolanos. Y en primer lugar de los zulianos y las zulianas que están aquí al lado de la frontera, o de los tachirenses. Nosotros vamos a tener mano de hierro, no nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar. La pena máxima será aplicada a los funcionarios que participen en este delito. Algunos oficiales de nuestra Fuerza Armada que también se involucran. Contrabandistas transportan a diario mercancía de primera necesidad, comprada en Venezuela a precios regulados, para luego venderla más cara en Colombia. Por lo menos el 30 o el 40% de la producción nacional se la están llevando hacia la hermana República de Colombia. Las autoridades aseguran que entre los productos que más intentan llevarse destacan la leche en polvo, arroz, azúcar y aceite vegetal. En Caracas, Venezuela, Lisette Villafranca, Noticias Caracol. A medida que pasan las horas, se conocen nuevos testimonios de los angustiosos momentos que vivieron los internos que sobrevivieron al incendio en la cárcel modelo de Barranquilla, en Colombia. En la sala de quemados del hospital en Barranquilla, decenas de internos de la cárcel modelo se recuperan de sus heridas. Entre ellos está este hombre que relató lo sucedido la noche de la emergencia. En la sala de quemados del Hospital Barranquilla, decenas de internos de la cárcel modelo se recuperan de sus heridas. Entre ellos está este hombre que relató a Noticias Caracol lo sucedido la noche de la emergencia. Se formó una pelea ya, y ahí en medio de la pelea empezaron a tirar chifles, fum, fum, y llegó la guardia y echó gas. A lo que echan gas, viene otro pelado y tiró una colchoneta para que ahogara el humo del gas. Y se empezó a prender la colchoneta, esa colchoneta empezó a prender toda. Asegura que las llamas se extendieron rápidamente por el pabellón B, donde había más de 700 reclusos. Todo el mundo corría a esconderse en la celda, en los baños. Cuando la candela fue creciendo, la densidad del humo era cada vez más fuerte y cada uno decidió correr a auxiliarse por sí mismo y corrimos para la reja. También dice que las rejas estaban con candado. La guardia había puesto doble candado ahí en la reja. No podían abrirla y después la abrieron.
Pero ya era tarde, 6 reclusos murieron calcinados dentro del pabellón, entre ellos Joali de Jesús Zapata. Su madre dice que estaba próximo a salir de la cárcel. Ahora el 3 de febrero le tocaba la última audiencia que él me dijo, mamá, tiene que pagar la indemnización, que ya me van a dar la libertad. ¿Qué pasó? Ya yo estaba pagando la indemnización. Lo que me hacían falta eran 30.000 pesos, que en estos días los iba a dar para que ya me le firmaran la boleta de salida. Todavía siguen hospitalizados 19 pacientes de los que se retiraron de la cárcel Modelo después de la emergencia. De estos, 5 pacientes están en cuidados intensivos. El pronóstico, según los médicos, es reservado. Recientemente en el Parlamento de Aruba se ha venido presentando una situación que es muy común en cualquier parlamento, estado o congreso de un país, cuando existe gobierno y oposición. El caso es que se han llevado a cabo una serie de expresiones de parte y parte, tanto del gobierno actual como de la oposición, que no tienen nada que ver con los temas que son realmente importantes para llevarse a cabo en el Parlamento, pero que sí dan muestras del ambiente que se genera en una sala como esta. Recientemente en el Parlamento de Aruba se ha venido presentando una situación incómoda tanto del gobierno actual como de la oposición, según la presidenta del Parlamento, doctora Andus Marisol López Trump. Según lo que ella indica es que se están disparando acusaciones con expresiones de falta de respeto de ambas partes. Esto, según la señora López Trump, no tiene nada que ver con los temas que son realmente importantes a tratar en el Parlamento y sí generan discordia y mal ambiente. Según la presidenta del Parlamento, en la última sesión tuvo que hacer un alto frente a los insultos que estaban en el aire, indicando que ella no tenía el rol de reeducar a los parlamentarios, ya que todos son adultos y se deben comportar como tal. Asimismo, indicó que nada de lo que lleva malas expresiones contribuye a elevar el nivel de las reuniones, en cambio sí genera choques y enfrentamientos verbales entre los presentes. Cabe resaltar que este tipo de actuar no es de ahora, sino que en muchas ocasiones se han mantenido disputas verbales por parte y parte que realmente al final de cuentas no aportan a lo que es realmente importante en una sala del Parlamento, que son las decisiones importantes para un país. Atención que las autoridades guatemaltecas iniciaron una investigación por el caso de una niña que se observa en un video cuando es obligada a comer cucarachas. Un video de una niña de 6 años comiendo una cucaracha es uno de los más comentados por los guatemaltecos en las redes sociales. Aún no se sabe quién grabó el video y obligó a la menor a cometer este acto, pero indudablemente se trata de un abuso. La Procuraduría General de la Nación inició las investigaciones correspondientes y el repudio de los guatemaltecos hacia esta acción es más que evidente. Definitivamente pienso que deberíamos actuar de alguna manera porque es algo inhumano. Prácticamente es algo asqueroso, pues, y si es el padre quien la está obligando a comer eso, pues obviamente hay que sujetarlo a las instancias correspondientes. Muy bien, señora, le mostraré a continuación este video donde vemos a una pequeña comiendo una cucaracha y pues me dirá usted cuál es su sentir, qué opina al respecto, ¿verdad? Ay, no, están bastante mal. Ya son maldades ya, porque darle de comer eso a la niña en lugar de darle sus alimentos. Eso no es lo correcto, que la niña esté comiendo cucarachas porque causa muchas enfermedades. La investigación ya está en proceso. El equipo de Azteca Noticias detectó por medio de un monitoreo que la niña es residente de la colonia La Reformita, ubicada en la zona número 12 de la ciudad de Guatemala. Será la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado de la Niñez quienes determinen quién es el responsable de este deleznable hecho. La desesperación llevó a los padres de familia que buscaban la cédula juvenil a golpes en la sede del Tribunal Electoral de las Mañanitas en Panamá. Las personas tenían más de 24 horas de estar allí en la fila. Así terminó el intento de una pareja de padres de colarse en la fila a personas que tenían 24 horas esperando por este documento. Fue el director regional y otras personas que esperaban en el lugar los que intervinieron para detener la pelea. Se quería colar y le faltó el respeto a mi esposa. Él pensaba que ella estaba sola. Los representantes de los menores molestos exigían que un grupo que había ingresado sin hacer filas fueran sacados. Como con 4 chiquillos
El encargado cumplió con lo solicitado ante la presión de las personas que esperaban afuera. Es correcto y va a tener su sanción esa funcionaria. Claro, esa casa funcionaria. Les pido respeto para la gente porque también se merecen un respeto. Dame un permiso para que esa gente salga. El director regional intentó poner orden con la ayuda de la policía que llegó al lugar. Luego de un enfrentamiento entre varios panameños y varios días de caos, al final las autoridades se pusieron de acuerdo para no hacer de uso obligatorio hasta el momento la cédula juvenil. Para TVN Noticias, Enrique Rosemena. La falsificación del papel moneda no es noticia nueva, pero mucho cuidado si usted es de los que piensa que solo se imitan las denominaciones más altas como las de $100. Sepa que en los últimos años han entrado al juego el fraude de billetes menores. Mónica Candelaria habló con un experto en la banca y nos explica. A raíz de la crisis económica, la modalidad en falsificación del papel moneda ha incrementado. Ya no tan solo son los billetes de $100 y $50. Eso quedó en el olvido. Así lo aseguró Julio Mangual, presidente del Task Force de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Ahora, los falsificadores se han movido hacia otras denominaciones, como los billetes de 20 hasta los de $1. Se falsifican todos. Muchos establecimientos, cuando visitas, te das cuenta que dicen que no se aceptan billetes de 100 ni de 50, porque obviamente es la cantidad o la denominación mayor que pues que falsifiques 10 en el día, pues ya son 1000, que no lo mismo que falsificar un billete de 1 y que tengas que falsificar 1000 billetes de 1. Entonces, pues por eso es que se mueve, ¿no? Pero claro, ya la gente está muy alerta en relación a estas denominaciones, inclusive el comercio que no la aceptan. No te aceptan billetes de 100 ni billetes de 50. Entonces, eso que lleva al falsificador a moverse al punto de otra denominación. Según el experto en banca, uno de los factores relevantes para ser víctima de este fraude es la falta de conocimiento del ciudadano para detectar cuando un billete es real o no. Cada denominación tiene actualmente características de seguridad, como el hilo de la franja de seguridad, la cual si la presentas en una lámpara de luz ultravioleta te va a indicar un color. Si lo miras contra la luz, pues también vas a ver la franja, que no es muy confiable tampoco, porque si el falsificador le pone una franja ahí y vas a ver eso, pues lo vas a ver. El fraude de billetes es una modalidad que atenta contra todos. Es tarea de cada ciudadano poder aplicar técnicas de prevención y detección para evitar ser víctimas de esta trampa. Bolígrafos o máquinas más especializadas con luz ultravioleta se venden en el mercado como arma de defensa. Ahora, poco a poco, la Reserva Federal, quienes actualmente son los únicos en imprimir el dólar, han tenido en cuenta el diseñar otra serie de medidas para evitar la falsificación. Hace solo 3 meses que lanzaron el billete nuevo de $100. Mucho cuidado, de primera impresión pudiera parecerle falso. Y es el cambio que has visto en colores, inclusive la denominación de 100 mucho más grande, franjas que tiene tridimensionales, pues, diferentes microimpresiones que tiene el billete. Lo cierto es que mientras se continúen tomando medidas de seguridad para evitar la falsificación, el fin común será la protección del dinero que usted se gana fuertemente trabajando. Mónica Candelaria, Noticentro. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El tram aún no pasa por Neustadt, la cual es la calle nexa a la plaza Nicky Habibi. Un italiano que fue dado en adopción encuentra a su madre después de muchos años en estado de indigencia. Los estudiantes de la Universidad de Aruba se alistan para ir al Ecuador.